los ve por televisión, pero hoy en día los brujos modernos son bonitas. Usted ve unas brujas Janine, ve la bruja fulana y usted los ve bien presentados, bonitas, simpáticas, parecen modelos y reinas y son tremendas brujas. ¿O no es así? ¿Estoy inventando? Eso es así. Entonces déjeme decirle que ningún brujo, hechicero ni mago le interpretó el sueño a Nabucodonosor. Entonces viene Daniel y le dice: oh rey Nabucodonosor, eres tú un rey grandioso, etcétera, 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 pero el Dios que yo tengo, mi Dios que es poderoso, me ha revelado y me ha dado sabiduría para decir cuál es tu sueño y la interpretación. Y fíjese que cuando le da la interpretación, esta interpretación es tremenda. ¿Por qué fue tan tremenda? Fue tremenda porque esto repercute hasta nuestros días. ¿Sabía usted eso? Y resulta que lo que le dice Daniel es lo que viene de ahora en adelante. ¿Y qué venía de ahora en adelante? Y comienza Daniel a interpretarle el sueñito y vamos a verlo. Entonces, en primer lugar, vamos otra vez al capítulo 2. Vamos a mirar el versículo 37 y el versículo 38. Nos vamos a quedar en Daniel, así es de que no cierre su Biblia y seguimos ahí. Y le dice: tú, rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino. ¿Quién está hablando aquí? ¿A quién le está hablando? Al rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia. El poder, fuerza y majestad, le dice el versículo 38. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, y él los ha entregado en tu mano, y te ha dado el dominio sobre todo. Y le dice Daniel al rey Nabucodonosor de Babilonia, le dice: ¿tú eres qué? Aquella cabeza de oro. Hasta ahí, primer punto. La cabeza de oro. Él había soñado con una estatua gigante, ¿cierto? Y la estatua tenía una cabeza de oro, un torso de plata y las piernas y pies de hierro. Entonces resulta que le dice, tenía pecho de bronce también. Entonces resulta que le dice: tú, oh rey Nabucodonosor, tú eres la cabeza. O sea, la cabeza que él vio en el sueño de oro representaba ¿a quién? Al rey Nabucodonosor y su reinado. O sea, el imperio ¿qué? El imperio babilónico. Entonces le dice: tú eres la cabeza, representa el reinado o el imperio babilónico. Porque en ese momento, cuando Nabucodonosor gobernaba, el imperio babilónico estaba en su esplendor en el 600 y piquito antes de Cristo, que fue cuando Daniel estuvo por allá. Entonces le dice, en otras palabras, el imperio babilónico es la cabeza de oro. Hasta ahí estamos claros. Estoy tratando de ser lo más resumido posible. Segundo lugar, vamos al capítulo 2, versículo 32. Pero el versículo 32 vamos a ver solamente la primera parte, no todo el versículo. Ahorita le explico por qué. Capítulo 2, versículo 32 dice: la cabeza de esta imagen era ¿de qué? De oro fino. ¿Cierto? Hasta ahí dejémoslo. Era de oro fino. O bueno, sigamos el otro pedazo. Su pecho y sus brazos de plata. Hasta ahí. ¿De qué? De plata. Ya de la cabeza salió al pecho que era de plata. Vamos al versículo 39, la primera parte. Versículo 39 dice: y después de ti se levantará ¿qué? Otro reino inferior al tuyo. Quieto ahí, pare. Entonces le dice: en primer lugar, la cabeza de oro eres ¿quién? Eres tú.
O sea, es tu reino. ¿Cuál reino? El reino babilónico. Y después más adelante le dice, pero tú también en la imagen viste, ¿cierto? Viste que la figura tenía plata, pero esa plata representa otro imperio, ¿cierto? Otro reino, pero otro reino que él aclara que viene ¿qué? ¿Viene qué? Inferior, pero que venía ¿cuándo? ¿Antes, después o qué? Después. Después, en otras palabras, lo que le dijo, después de tu reino, ¿cuál reino? El imperio babilónico, viene otro imperio después de ti. ¿Quién le gusta aquí la historia? Aparte de mí. Listo. ¿Quiénes sabemos alguito, poquito de historia? Listo. Los que de pronto nos gusta la historia y somos curiosos y buenos lectores, nos damos cuenta y sabemos que después del imperio babilónico se levantó otro gran imperio, ¿cierto? ¿Cuál fue el otro gran imperio después del imperio babilónico que se levantó con fuerza y poder? Muy bien, gracias Javier. El imperio medo-persa. ¿Se acuerdan? El imperio medo-persa. Y si usted estuvo hace 8 días en la predicación, se va a acordar que yo dije que Daniel estuvo en el foso de los leones. ¿Dónde? En Persia, ¿cierto? Y allí en Persia, ¿quién estaba gobernando el imperio medo-persa? Darío. Y si no le crea la Biblia, entonces si no le gusta la Biblia, no, es que no me gusta la Biblia porque eso es para viejitos anticuados, todos fanáticos, ¿me entiendes? Pues no lea la Biblia, pero sí lea historia. Y cuando usted lee la historia se da cuenta que el imperio medo-persa, que comenzó a tener gran esplendor, ese imperio medo-persa lo gobernó el rey Darío. Listo, hasta ahí estamos claros. Listo. Entonces nos vamos dando cuenta que le dijo Daniel al rey Nabucodonosor: su merced, quiero decirle que después de ti viene un reinito más pequeño que el tuyo, no con la fuerza ni el esplendor de Babilonia, y se va a levantar otro reino después de ti. Y Nabucodonosor, yo creo que se sorprendió y diría: bueno, pero usted, ¿qué me está hablando? Si yo soy el rey soberano sobre Babilonia y sobre el mundo, otro que se vaya a levantar contra mí. Y lo que no sabía Nabucodonosor fue que el imperio medo-persa, con Darío a bordo, comenzó los persas, usted que sabe también geografía, mientras los babilonios, que antiguamente, ¿cómo se llamaba Babilonia? Caldea. Los caldeos que estaban en el norte, comenzaron los de Persia, que estaban hacia abajo, el imperio medo-persa. Ellos comenzaron a subir de sur a norte, y sutilmente y fácilmente comenzaron a tomarse posesión de los reinos, de las provincias babilónicas. Si usted lee historia, no le estoy hablando de Biblia, pero la Biblia también lo registra. Entonces déjeme decirle que el medo-persa comenzó a tomar su esplendor. Ahora la pregunta: Persia actualmente ¿qué es? Los que les gusta geografía. Es Irán y parte de Irak, lo que actualmente es Irán e Irak. Por eso es que todas las noticias, cuando usted ve noticias, todas las noticias internacionales, no vea RCN ni Caracol, vea noticias Canal Vasco, vea Televisión Española, DW, que es alemana, vea poco basura y vea más algo que nos eduque. Y nos damos cuenta que todo tiene que ver las noticias con Siria, ¿con qué más? Irán, Irak, Líbano. O todos los días, dígame si no, Israel, ¿o no? Todos los días, si vaya a prender el televisor ahorita, no a ver la novela, sino a ver noticias. Y están hablando de Irán, de Irak, de Siria, están hablando de Líbano, están hablando de los países palestinos. ¿Por qué? Porque esta historia se va a repetir. Lo que aquí hablaba Daniel no es basurita. Lo que hablaba Daniel es que la historia se repetirá. Y el nuevo imperio, yo no les dije el título de la prédica, como siempre, a las 2 horas. El título es: se prepara el último imperio para estos tiempos. Va a resurgir
el imperio, pero no el yanqui, como decía Hugo Chávez, el imperio yanqui, no. Aquí no estábamos del imperio yanqui, el gran imperio que se levantará para los tiempos finales. Ya está, que la Biblia habla, que Pablo decía que era el misterio de la iniquidad, estaba por salir y ya está saliendo. Vean noticias, todo tiene que ver en noticias. Miremos las noticias allá. No se preocupe por Estados Unidos, que Estados Unidos bíblicamente tiene que caer. El dólar tiene que caer. La economía norteamericana, no le preocupe los Estados Unidos, que Estados Unidos va. Mire para allá, más para allácito. Mire para la Comunidad Económica Europea, mire para Asia Menor, mire para Rusia y mire para China. Ya les expliqué la profecía de Rusia, ¿cierto? Amén, listo. Entonces no la vamos a repetir hoy. Miremos para allá, veamos la noticia y vemos que la palabra tiene razón. Entonces le dice que se va a levantar un imperio inferior a él, ¿cierto? Ese imperio era el imperio Medo. Listo. Vamos entonces, sigamos en Daniel. Daniel capítulo 2. ¿Lo tenemos? Vamos a ver el versículo 32, la segunda parte o la parte B. La parte B dice: su pecho, ¿sí lo tiene? Sí. Su pecho y sus brazos. Estoy en el versículo 32, la segunda parte, después del punto y coma. Su pecho y sus brazos eran de plata. Hasta ahí. Hasta ahí. Primero era ¿qué? Oro, después plata. Pero más adelantico, ¿qué dice? Su vientre y sus muslos eran de bronce. Pase ahora al capítulo 39, la parte B. Versículo 39, la segunda parte, después del punto y coma. Y luego un tercer reino ¿de qué? El cual dominará sobre la tierra. Dejemos quietico ahí. Si ve que le dice, bueno, en otras palabras, lo que le decía Daniel a Nabucodonosor es que el primer reino, que era el de él, el babilónico, iba a pasar, ¿cierto? Después vendría un reino que era inferior a él, pero tenía que ¿qué? Que pasar. Y después dijo, pero después de ese imperio, el segundo, ¿cómo se llamaba el imperio? Medo-Persa, tenía que ¿qué? Que pasar. Y fíjese que dice que ese imperio era de bronce. Y ahora les pregunto, los que saben algo de historia, después del imperio Medo-Persa, ¿cuál sucumbió al imperio Medo-Persa? ¿Qué imperio lo sucumbió? ¿El imperio? Muy bien, el imperio griego. Vinieron los griegos. Más adelante vino la época helenística. Usted ha leído de los helenos. Cuando usted escuche de los helenos, no son los guerrilleros del ELN. La época o el periodo helenístico fue el periodo que el imperio griego pudo influenciar sobre todas las culturas del mundo hasta nuestros días. Por eso a Atenas se le llamaba la ciudad culta, la poderosa. Atenas era la capital de Grecia. De allí salió Platón, Sócrates, Aristóteles. ¿En qué siglo salieron estos hombres filósofos? En el siglo IV, en el 400 algo antes de Cristo, ¿cierto? Entonces el resplandor del imperio griego comenzó con toda y fue aplacando, fue acabando con el imperio Medo-Persa. O sea que el imperio babilónico, pum, 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 y después el imperio Medo-Persa, pum, 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 y comienza el imperio de bronce, que era el imperio griego. Y vamos más adelante. Vamos al capítulo, sigamos en el 2, capítulo 34. Perdón, gracias hermano. Versículo 34 en el capítulo 2. Estabas mirando hasta que una piedra, ¿no? ¿Estoy leyendo mal? No. El 2:34. ¿Si estoy leyendo bien o no? Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, hirió la imagen de los pies de hierro. Y vamos al versículo número 40. ¿Lo tiene? Y el cuarto reino será ¿qué?
fuerte. ¿Como qué? Como hierro. Y como el hierro que hará, desmenuzará y romperá todas, dice algunas, todas las cosas desmenuzará y quebrantará todo. El cuarto reino era el más poderoso. Y yo no me voy a quedar mucho tiempo en esto porque me darían 3 horas de predicación. Resulta que el cuarto imperio, el imperio que sucumbió a todos los demás imperios, el cuarto reino que decía Daniel, vino a ser ¿cuál imperio? ¿El imperio? ¿Cuál? Romano. Roma. Y el imperio romano, cuando cogió su esplendor, casi que 200 años antes de Cristo, en el 170 y pico, 160 y algo, el imperio romano sucumbió, hermano. Si usted lee la historia, va a ver que comienza la época de los emperadores romanos, que comenzaron a tomar todo lo que era Babilonia, la Mesopotamia, y se fueron por la antigua parte de los fenicios. ¿Dónde es Fenicia? Fenicia es en la frontera ¿de qué? Del mar Mediterráneo, donde arriba la parte norte ¿de qué? De Israel. Y comienzan los romanos a tomarse a Babilonia, que era el imperio grandote, y a los medopersas y a los griegos, y coge también a los fenicios y a los cananeos. ¿Cuáles eran los cananeos? Los de la parte de la tierra del Canaán. Y esa tierra del Canaán, ¿qué país hay actualmente? El Canaán, Israel. Israel. ¿Se acuerdan de ese corito que cantamos? A la tierra de Canaán, aleluya, a la tierra de Canaán. Pues la tierra de Canaán es la tierra de Israel. Entonces comienzan y se toman la parte que casi ninguno había tomado. Los romanos se toman ¿a quién? A Israel. Y cuando viene Cristo, cuando aparece Jesús en el siglo I, resulta que el imperio que estaba gobernando era el imperio romano. Y estaba gobernando en aquel tiempo Tiberio. Usted lo registra en la historia secular. Y si no le gusta la Biblia, lea la historia, pero lea la Biblia, que me importa más que lea Biblia. Entonces Tiberio estaba gobernando. Si han leído allá en Lucas y en Mateo, dice, y gobernaba entonces Tiberio, y Herodes Antipas. ¿Sí se acuerdan? Eso es historia. Y estaban gobernando ellos, pero realmente el imperio que dominaba era el imperio romano. Entonces el imperio romano tenía subyugado ¿a quién? A los judíos. Y tenían que pagar ¿qué? Los impuestos ¿a quién? A Roma. Y el Kaiser, la palabra Kaiser, ¿qué quiere decir? El César, que era el amo y señor de aquel entonces, tocaba darle el impuesto y demás. Y cuando llega Cristo, los judíos se ponen contentos porque dicen, llegó el libertador de que nos pare del yugo del imperio romano, que nos va a acabar. Y cuando viene el imperio romano, dice, como dice la Biblia, ese despellejó, descuartizó y acabó con todo. Ese lo llamaban, ¿sabe cómo lo llamaban en el tiempo? El imperio de hierro. ¿Y sabe por qué? Porque el imperio de hierro no dejaba nada. Nada. Donde llegaban los romanos, arrasaban. Y los romanos tuvieron algo que los demás imperios no tuvieron: astucia. Porque mire que los romanos adquirieron de todos algo. De los babilonios cogieron sus dioses, su paganismo, su religión. Todo lo que los romanos cogieron, ¿de dónde lo tomaron? De los babilonios. Estoy hablando de lo religioso. Todo lo que los romanos tomaron fue ¿de qué? De los babilonios. Y resulta que los babilonios tenían una diosa que se llamaba la diosa, comienza por I. No, después se le llamó Isis en Egipto. Istar. Eso está en Reyes, en Samuel. Y llega y dice la Biblia que Istar, que era la diosa de los babilonios, después llegó a Roma y le cambiaron el nombre, ¿cierto? Y ya no se llamó Istar. Y resulta que el dios Baal que tenían los babilonios, que era el dios ¿qué? Sol, ¿cierto? El dios Sol que tenían los babilonios, los romanos lo tomaron.
y comenzaron a celebrar en diciembre la famosa Saturnalia. ¿Y qué era la Saturnalia? La Saturnalia era la fiesta al dios Saturno, el dios del fuego, el dios de la luz, que en otras palabras era el mismo Baal, y el mismo Baal era el mismo dios Sol. Por eso Roma hasta el día de hoy, si usted no lo sabía y lee historia y paganismo, sigue adorando al sol, si no sabía. Y entonces le dan culto al dios Sol. Y entonces toda la cultura y la religión pagana, mundana, la adquirieron de Babilonia. Pero fueron más allá, más astutos. Y todo lo bueno que tenía el imperio griego, que era ¿qué? Las leyes, la filosofía, ¿cierto? ¿Quién eran los filósofos del momento? Los griegos, ¿cierto? Eran los cultos, los letrados, los intelectuales. Entonces llegan y adquieren todo el conocimiento filosófico ¿de quién? De los griegos. Y comienzan a perfeccionar todo eso. Y es, bueno, hoy no vinieron los abogados que hay aquí, ¿no? ¿O sí? No vino Miguel Ángel ni César. Bueno, pero ellos no me dejan mentir, yo no soy abogado. Ah, no, pero Sandrita es abogada, ¿no? Sandrita es abogada, sí, perdónenme, pero los otros no vinieron. Ella sí es juiciosa, ella sí vino. Entonces resulta que los romanos perfeccionaron las leyes, ¿cierto? Los romanos fueron los que comenzaron las leyes y todo el cuento y eso, porque ellos tomaron muchas cosas de los griegos, y los romanos fueron más astutos y comenzaron a pulir las leyes y todo el cuento. Entonces los romanos, no solamente en cuestión de leyes, de filosofía, de paganismo, de religión, sino que los romanos se armaron poderosamente militarmente. Y por eso es que usted ve que los soldados romanos eran con su yelmo y su armamento sofisticado, y no había ejército tan poderío militar tan poderoso como ¿cuál? Como el del imperio romano. Y ellos fueron los que se inventaron aquel cuento de los centuriones. ¿Qué era un centurión? Yo ya expliqué qué era eso, ¿cierto? ¿Qué es un centurión? La palabra centurión viene de la palabra centuria, y centuria quería decir 100. Y ellos fueron los que formaron de 100 en 100 o de 80 en 80 escuadrones. Y mire que ellos eran tan organizados que eso no era como hoy en día, hermano, que le toca a uno rogarle a la gente: hermanito, venga a la iglesia, llegue temprano, hermano. No, el romano que se respetaba tenían 3 toques de trompetas, e inmediatamente cuando sonaba eso no era: uy, qué pereza, es que no sé qué, es que está calientica la cama, no, es que me voy a parar, que no sé qué. No, hermano, sonaba esa trompeta y ellos se tiraban donde fuera, y ya estaban listos y se alistaban. Segundo toque de trompeta, y sonaba el segundo lamparazo, o mejor, segundo sonido. Para que no me malinterpreten y me digan que estoy diciendo lámpara, como dicen los muchachos hoy en día. Oh, no sea lámpara, sí. Entonces, lamparazo dije, o sonido. Entonces resulta que cuando suena el segundo toque de trompeta, quiere decir que el segundo toque era que ya tenían que formarse en los escuadrones. Ah, no, es que qué pereza, no, pero es que mire, yo soy más chiquito que ese y mire, me tapó. No, hermano. ¿Serio? O sea, que a mí me hubiera tocado hacerme yo no sé en dónde. Y esos escuadrones se organizaban, y eso era cuestión de segundos. Y listos. Tercer toque de trompeta. Y quería decir que ya tenían que haber salido listos. Mire, el poderío militar de los romanos no lo tiene hasta el momento nadie, lo ha podido superar, ningún imperio. Pero les tengo una buena o mala noticia. El imperio romano, que va a volver a salir para este tiempo, está saliendo, va a dominar más ese periodo romano. Les voy a decir, ese imperio romano, ¿hasta qué año fue lúcido el imperio romano? Comenzó del 168 antes de Cristo
y llegó hasta aproximadamente el año 476 después de Cristo, es decir, 400 y pico años después tuvo poderío el Imperio Romano. Y fue cuando el Imperio Romano, los que han leído historia, se dividió. ¿Sí sabían eso, no? En el 476. ¿Por qué tengo tan claro yo esto? Porque yo hice mi tesis de grado en teología para historia eclesiástica. Por eso la historia la tengo clara, hermanos. La historia bíblica. Entonces, en el 476 después de Cristo, el Imperio Romano, cuando se dividió y cayó, quien leyó en tercero o cuarto de bachillerato, ahorita no se llama tercero y cuarto, se llama ¿cómo? Octavo, noveno, ¿cómo es? Octavo es ¿qué? Tercero bachillerato en mis tiempos. Esos tiempos. Tercero es octavo, ¿sí? Y noveno, eso. Cuando vimos historia, que a propósito tuve una excelente maestra de historia, resulta que el Imperio Romano, se me olvidó lo que les iba a decir. Sí. Dividido, gracias, hermano. Y resulta que usted ve una época de la historia, ¿sí ve, hermano? No me entretengan porque... Entonces usted ve una época de la historia en que lee usted el título de la historia que dice la caída del Imperio Romano. ¿Listo? De resto se lo dejo de tarea. Dios no me puso aquí de profesor de historia, sino de Biblia. Pero es bueno tener claro los conceptos para que entendamos Biblia. Entonces, vamos al capítulo 7, el versículo 7, ahí mismo de Daniel. Capítulo 7, el versículo 7. Como unas 2 hojitas, 3 hojitas adelante. Bueno, otros dicen que no es adelante sino atrás. Bueno, usted entenderá. Capítulo 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí, ¿la qué? La cuarta bestia espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes, ¿de qué? De hierro. Devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y eran muy diferentes de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Pero hoy no le voy a hablar de los cuernos. Sigo con Roma. Y el Imperio Romano comenzó a tener poderío cual nunca antes había tenido poderío hasta el año 476 después de Cristo, hasta la caída del gran Imperio Romano. ¿Hasta ahí está claro? Pero para entenderlo más fácil, vamos a ubicarnos rápidamente. Entonces, ya parafraseando y tomando todo, lo que la estatua que vio Daniel y le interpretó el sueño a Nabucodonosor, vino a ser lo siguiente: la cabeza de oro. Esa cabeza de oro representaba el imperio babilónico que comenzó del año 605 al 539, tuvo su esplendor antes de Cristo. La cabeza de oro representa también al propio rey Nabucodonosor y su imperio babilónico. ¿Dónde dice eso? Eso lo encontramos en Daniel capítulo 2, versículos 37 y 38, que dice que la cabeza representaba ¿a quién? Al rey. ¿Se acuerda cuando Daniel dijo, y la cabeza de oro, le dijo Daniel, ¿eres qué? Eres tú, oh gran rey. ¿Se acuerdan? O sea que representaba al imperio babilónico y su rey Nabucodonosor. Los babilonios eran conocidos por su amor ¿a qué? ¿No sabía usted? Sépalo desde hoy. Por eso se le comparaba con cabeza de oro, porque el imperio babilónico era el imperio del oro. ¿Listo? Lo que llamaban época del oro. Su amor al oro, Nabucodonosor gobernaba desde un trono de papel, no, trono de oro. Y quiso edificar Babilonia como una ciudad de oro. Y aquí sí hago un paréntesis. Ahora ya no les hablo de historia, les voy a hablar de noticias. Como vemos noticias, ustedes sabían que uno de los grandes, poderosos líderes, presidentes que hubo, ya no está. En lo que hoy se conoce, hoy se conoce como Irán, no Irak, sino Irán, fue Saddam Hussein. Ustedes saben que a él le dieron de baja y se volvió loco y todo el cuento.
Si usted no sabía, el antiguo imperio babilónico tenía dos fuerzas, hacia el norte y hacia el sur. Pero ellos establecieron su fuerte en lo que actualmente es Irán. Cuando estaba Saddam Hussein, el difunto, alma bendita, el difunto, resulta que si usted veía noticias, usted se va a dar cuenta, y si lee enciclopedias, se va a dar cuenta que el sueño que tuvo Hussein fue uno. ¿Cuál? Reconstruir a Babilonia y volver. ¿Ustedes se acuerdan, los que han leído historia, que Babilonia se caracterizaba por unas estas o sea, era tan bello, era un esplendor, y colocaban materas y las plantas, señora? Gracias, hermana, muy bien, Valen, sí está en la jugada, gracias, Valen. Jardines, gracias. ¿Y yo qué decía? ¿Que maticas? No, jardines, muchacho. Bueno, pero ustedes me entendieron, ¿sí o no? Y los jardines babilónicos, Saddam Hussein quiso volver al resplendor de la Babilonia antigua y metió jardines y quiso volver a reconstruir Babilonia. ¿Quién sabía esto? Lean en la vida de Hussein. Eso no es de hace mucho, porque el hombre lo mataron hace unos añitos nomás, ¿cierto? O sea que eso ya no es historia del 600 antes, para que no diga que estoy aquí solo con antes de Cristo. Mira, hasta después de Cristo también les hablo. Entonces resulta que esa historia dice que Hussein quería volver al resplandor de la Babilonia. ¿Y sabe qué quería Hussein? Quería él hacer un trono en oro. No sé si lo sabía. Él quería volver a la antigua Babilonia, pero no pudo. Por eso él subyugó y tuvieron que matarlo. ¿Quiénes lo mataron a Hussein? A ver, ¿quién sabe? Los gringos. Lo sacaron y ese estaba por allá bajo de subterráneos y todo eso, para lo sacaron, hermano, y que estaba casi como loco. Y fíjese que si usted analiza, el tipo estaba como loco. No, como loco no, Hussein estaba loco. Y usted lo ve, yo vi en CNN, en español, las noticias y RT, las noticias de RT, cuando RT es un canal de noticias español, muy bueno, por cierto. Entonces resulta que usted veía a Hussein y eso era todo con los pelos arriba, todo, yo no sé quién lo vio. No, es que aquí en Colombia también lo pasó. Por fin RCN y Caracol pusieron algo bueno, sí, y sí lo pasaron. Y pasaron a ese desmechuzado y todo como loco. Y si usted analiza, ¿cierto que sí? Lo mismo que Hussein terminó, así terminó ¿quién? Nabucodonosor. ¿Cómo terminó Nabucodonosor? Loco, ¿cierto? Esa historia usted ya se la sabe, ¿cierto? Fíjese que las cosas se repiten. ¿Usted no sabía que todo lo que está en la Biblia se va a repetir? ¿Usted cree que el Señor le dio por escribir la Biblia? ¡Oh, chévere, escriba Daniel, A nosotros en últimas, ¿qué nos importaría lo que soñó ese tipo? ¿Cierto? Si el Señor dejó la bendita palabra de Dios registrado el momento de Nabucodonosor, de Babilonia y todo, es porque a nosotros nos debería importar, ¿sí o no? Bienvenida. Eso es lo que hizo el Señor, lo que Él dejó escrito. Yo siempre les digo, hermano, todo lo que está en la Biblia, un punto, una coma, usted dice, ay, pero ¿por qué ese nombre, esos nombres tan raros? Gelson, Jefferson, Anunías, Anunahel, Anahanahu, y unos nombres rarísimos. Y usted dice, a mí qué me importan esos nombres. Mire, si usted supiera los nombres porque están ahí, diría, uy, tremendo, Dios es Dios. Ahí es donde usted aprende a tenerle reverencia a Dios. ¿Sabe por qué yo a Israel lo respeto? Porque el Señor, cuando usted sabía que Dios las había escriturado, ¿sí sabía? Ahí está la escritura, no les voy a decir dónde, les dejo de tareas. Hay un profeta que dice, Israel, tú tienes de tal a tal y de tal a tal, y sin un milímetro, ni una coma, ni un punto. Y entonces cuando vienen estos muérganos palestinos a reclamar Gaza, antiguamente Gaza, ¿cómo se llamaba? Filistea. Cuando vienen a reclamar Gaza y cuando vienen a reclamar a Cisjordania, el territorio cisjordano, o lo que hoy los noticieros llaman, ustedes no sé si escuchan bien noticias que dicen, sí, estamos, el problema del Oriente Medio es por los conflictos de territorios ocupados, y resulta que nosotros los cristianos no sabemos cuáles son los territorios ocupados. 3 son los territorios ocupados. ¿Cuáles? Hacia el norte, altos del Golán. En el centro está Cisjordania y en el sur está la franja
de Gaza. Por eso usted en noticias escucha mucho la franja de Gaza. Y a mí qué me importa la franja de Gaza, que se maten, ay Dios mío, ¿qué me importa? Vea las noticias, porque cuando la franja de Gaza comience a calentarse, cuando comience a Cisjordania y Siria a calentarse, ay Dios mío, ténganse, o mejor, tengámonos, que Dios tenga misericordia. Y como decían los abuelos, que el Señor nos coja confesados, porque las cosas serán terribles. Por eso hay que ver noticias, porque todo está en la palabra. Entonces, quiero decirle que Babilonia quiso coger el resplendor. Pero si usted también es analítico, hay un país allá en Emiratos Árabes, y mi hermana Luz no me deja mentir, porque su esposito está allá, ¿cierto? En Emiratos Árabes, ¿cierto? Gracias. La capital de Emiratos Árabes Unidos es Dubái. Y Dubái usted no va a encontrar ranchitos de estrato 1, comunas. No, hermano. Dubái es la capital poderosa de las regiones del Asia Menor. ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Dubái se levanta con resplandor y a los gringos los va a dejar así en pañales. Cuando los chinos, los rusos y Dubái se levanten, los edificios, hermana Luz, usted no me dejará mentir, porque yo la verdad, a mí no me han mandado fotos, pero me imagino que su esposito le mandará fotos, videos y todo eso, ¿cierto, hermana Luz? Y eso es una modernidad tremenda, ¿cierto? Plata y esos edificios y toda esa cuestión. Creo que allá está el edificio más alto del mundo. Y allá usted no va a pasar, yo creo que uno pasar una noche, no, me voy para el hotel no sé qué de Dubái, me voy con mi negra. Oiga, ¿dónde está mi negra, verdad? Ya se fue para Dubái porque no la veo. Ah, no, allá atrás está. Me dejó solo, hermano, ya en Dubái, allá toda creída con gafas negras, y yo aquí mejor porque estoy predicando. Entonces resulta que en Dubái, la nochecita, en un hotel, hermana, yo tampoco sé, pero allá, hermana, ¿qué monedas allá? ¿O qué? ¿Ya manejan también dólares? ¿Manejan dólares americanos? Está la moneda de ellos. Listo. Pero hermanos, allá lo que llamamos hoy en día Palestina, que ese término no debe ser. Yo algún día creo que les expliqué por qué no debe ser el término palestino. Porque Palestina, cuando el Señor dejó la palabra Palestina, se refería desde el norte de Siria hasta bajito de la franja de Gaza, y desde el Mediterráneo en el occidente hasta lo que cogía del antico de Cisjordania, es decir, adelante del río Jordán. Eso era la Palestina antigua. Y si usted ve las Biblias, esas bibliecitas, eso no están de adorno los mapitas. A mí me gustaba curiosear mucho los mapas, y creo que por ahí en todos los mapas de sus Biblias está en la Palestina antigua, ¿cierto? Ahí debe estar. Yo sé que por más viejita la Biblia, tiene el mapa de la Palestina antigua. Y esa Palestina antigua se refería solamente al pueblo de Dios. Y ese término lo han cogido los Emiratos Árabes Unidos, los han cogido los jordanos, lo han cogido los iraníes, los de Turquía arriba en el norte, y ellos se abrogaron al derecho de Palestina, cuando la Palestina no era eso. Si lee usted la Biblia. Por eso es que, si ve por qué hay la pelea ya entre palestinos y judíos, mal llamados palestinos. Pero bueno, no estoy hablando de eso, estoy hablando desde el tiempo de Daniel. Sigamos. Fíjese que Nabucodonosor quiso edificar Babilonia como una ciudad de oro. ¿Igual que quién? Igual que Hussein ordenó hacer una estatua que medía 27 metros de altura y que medía 2.7 metros de anchura. Cuando Heródoto visitó Babilonia 70 años después de la muerte de Nabucodonosor, dijo que nunca había visto tanto oro y resplendor como en Babilonia. Nabucodonosor y los reyes que le sucedieron eran escoltados y sentados en un trono de oro. Honraban a Marduk, quien según su tradición era su creador y su Dios. ¿Quedó claro el imperio babilónico? Clarísimo. Sigamos. Ahora vemos qué representaba el pecho y los brazos de plata.
representaba el imperio que conquistó Babilonia, es decir, el imperio medo-persa. ¿En qué año? En el 539 y llegó hasta el 331 antes de Cristo. Fíjese que cuando usted lee Daniel, capítulo 2, versículo 39, dice: después de ti, o sea, después de ti, Babilonia, se levantará otro reino inferior al tuyo, es decir, el imperio medo-persa. Este pasaje se refiere al imperio medo-persa que tomó el lugar del imperio babilónico. La palabra para plata en el antiguo arameo también es la palabra para designar tributos. Los medo-persas se dieron a conocer por su sistematización de los tributos. Todos los tributos se pagaban en plata, por eso se le llamó el imperio ¿de qué? De plata, a diferencia del imperio babilónico donde todo se pagaba en oro. De modo que la plata era el símbolo del segundo imperio medo-persa que surgiría y dominaría desde el año 538 antes de Cristo. Y entonces aquí vemos el vientre y los muslos de bronce. Esta parte de bronce del cuerpo representa el imperio griego del año 331 al 168 antes de Cristo. ¿Quién gobernaba en el imperio griego? Alejandro Magno, los que conocen historia. Mira lo que dice Daniel 2:39. Y luego un tercer reino ¿de qué? De bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Daniel 2:39. Fíjese que mientras el soldado medo-persa vestía con turbante y una túnica superior con mangas largas y pantalones, este vestuario era confeccionado de tela. Pero a diferencia de los persas, los soldados griegos, si usted sabía, llevaban un casco de bronce, una coraza de bronce, un escudo de bronce y una espada de bronce. Por eso se le conocía como el imperio de bronce, o sea, el imperio griego. Y después vienen las piernas y los pies de hierro. Representan al imperio romano desde el año 168 hasta el 476 después de Cristo. Daniel capítulo 2 versículo del 40 al 41 registran este imperio. El cuarto reino representa el imperio romano. Daniel habla acerca de este imperio con mucha más extensión que los otros. Por eso hoy no voy a acabar de hablar de esto. El hierro describe el disciplinado régimen de los soldados romanos que conquistarían al mundo conocido. La estatua describe varios rasgos característicos del imperio romano que se le conocía como el imperio de hierro. Primeramente, las piernas estaban hechas de hierro puro, pero los dedos y los pies estaban hechos de barro cocido y hierro. Sin embargo, es importante notar que para Dios y para Daniel, esta combinación de barro y hierro formaban parte de un solo imperio. Ahora vamos a resumamos. Para que usted entienda mejor, el sueño de Nabucodonosor fue el siguiente: cabeza de oro, mírela, aquí está. Esta fue la figura que él soñó, una figura tremenda. Cabeza de oro, el imperio babilónico. Segundo, pechos y brazos de plata, aquí está, el imperio medo-persa. Después viene el imperio griego de bronce. Y más abajo vienen los pies y las piernas ¿de qué? Del imperio romano. Pero curiosamente Daniel dice que ese imperio romano estaba mezclado ¿con qué? Con barro. ¿Y qué representaba el barro aquí? ¿Qué representaba el barro? Representaba el resto de los pueblos europeos. Y voy a dejar hasta ahí para no cansarlos. Quiero dejarlos hasta ahí, pero quiero decirles, para resumir y para que usted me entienda dentro de 8 días lo que voy a predicar, esta fue la introducción para entender mejor qué es lo que le viene al planeta Tierra en los próximos años en materia de imperios. Entonces ya hicimos la historia, ¿sí o no? Entonces téngalo claro, porque cuando vayamos más adelante a predicar, usted me va a entender, amén. Entonces, ¿cuáles fueron los 4 grandes imperios? El primero, el babilónico. El segundo, el medo-persa. El tercero, el imperio griego. Y el cuarto, el imperio romano. ¿Hasta qué año? 476 después de Cristo. Y después de eso les sigo contando qué vino del 476 hasta nuestros días y qué va a pasar de ahí para allá. Entonces quiero decirle, en primer lugar, para terminar, quiero que vayamos a Daniel capítulo 2 versículo 19. Otra vez Daniel 2:19. Entonces el secreto fue ¿qué? Revelado ¿a quién? A Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Número 1, si usted está tomando apuntes,
el que revela, el que da revelación de todo es Dios. Dios es el que revela a sus siervos las cosas que han de suceder. Fíjese que no fueron a los hechiceros, los brujos y los magos de ese entonces. ¿Fue a quién? A un hombre de Dios llamado Daniel. O sea que el que revela todo es Dios. Nunca se lo olvide, la revelación viene de Dios. ¿Sabe que nosotros los cristianos debemos de discernir los tiempos? ¿Usted sabe por qué nosotros no entendemos los tiempos? ¿Sabe por qué no entendemos los tiempos? Uno ve todo normal y la gente, ¡ay, está pasando el tiempo! Mire cómo el tiempo pasa de rápido, que hace que me levanté y ya me voy a acostar. Ay, hermanito, ¿sabe qué? Usted lee la Biblia, la palabra de Dios, y ¿sabe qué va a encontrar? Va a encontrar en la Biblia que los tiempos proféticos serán ¿qué? Acortados, porque el día del anticristo viene. Por eso serán acortados. Entonces Dios nos revela a nosotros los que ha de pasar, ¿sí sabían? En segundo lugar, versículo 23 del capítulo 2. ¿Lo tiene? A ti, oh Dios, de mis padres te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza. Ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos ha dado a conocer el asunto del rey. Quiero decirle que mire lo que dijo Daniel, porque me has dado ¿qué? Sabiduría. O sea que la revelación la da Dios. Pero en segundo lugar, Dios da la sabiduría. Si usted tiene sabiduría, dele gracias a Dios, porque ¿sabe quién se la da? Es Dios. La sabiduría solamente la da Dios. ¿Y sabe para qué Dios nos da sabiduría? Para que no nos dejemos engañar tan fácil. Seamos sabios, hermano. Seamos sabios. Porque, hermano, le cuento que nos falta mucha sabiduría en el pueblo de Dios. ¿Sabía usted? Mucha sabiduría. ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué pasa aquello? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque a veces nos falta ser sabios y prudentes. Ay, pero ¿por qué me pasó? ¿Por qué me pasó? Porque a veces somos carentes de sabiduría. Y dice la Biblia que Daniel reconoció que la sabiduría la daba Dios. Hermano, si usted no tiene sabiduría para dirigir el hogar, la familia, si no hay sabiduría para todo lo que haya que hacer, hermano, ¿sabe qué quiero decirle? Que aprendamos a pedirle al Señor que sabiduría. Señor, dame sabiduría en mi trabajo. La otra vez hablábamos con Sandrita, ella es la jefe de mi hijo Juan David, y ella me decía, la jefe me decía, yo cualquier cosa donde vaya, yo le digo, Dios mío, dame sabiduría, dame gracia, dame, Dios mío. Eso tenemos que hacer, hermanos. Eso es lo que tenemos que hacer, porque lo dice la Biblia. Si alguno es carente de sabiduría, pídale al Padre. Mire que yo siempre era más bien un poquito como así, como distraído, como todo así, chévere, como muy descomplicado y muy esto. Y cuando uno es así, hermano, le pasa de todo, ¿sí o no? Ay, me tiró la pata, ay, no sé qué, y después chupa las consecuencias, ¿cierto? No sé cuánto les pasó, les ha pasado o les está pasando. Y chupe, y meta la pata, y meta la pata, y meta la pata. Pero aprendí un principio tan claro como Daniel: Señor, dame sabiduría. Hermano, aprenda a pedirle sabiduría a Dios. Si alguno carece de sabiduría, pídale al Padre, el cual dará con abundancia. Dios, dame sabiduría. Sabiduría en el trabajo, sabiduría en el colegio, en la universidad, sabiduría en la casa, sabiduría con todo, Dios. Mire que la sabiduría es tan importante, hermano, porque esa nos deja errar menos y tener mejores éxitos. Seamos sabios, pero que la sabiduría no viene. Usted quiere saber una cosa, usted cree que la sabiduría se la da la mucha ciencia, el mucho intelecto, los títulos universitarios. Mire, yo conozco gente que tiene maestrías, posgrados, etcétera, etcétera, doctorados, magister, etcétera, pero uno comienza a hablar con ellos y es más sabio el campesino, que usted va allá a la finca, a una vereda, a un pueblo, y encuentra y aprende una sabiduría de un anciano de 80 años que no sabe leer ni escribir, y comienza y lo coge a uno y le da 3 vueltas. A mí me ha pasado. Mi hijo, mire, y yo con PhD, yo con doctorado, con maestría, con etcétera, uy no, magister, todo, y soy un necio y soy un remula. El premio remula. Pero déjeme decirle, hermano, que la sabiduría no se la da
el PhD ni nada de eso, ni el doctorado. La sabiduría viene de Dios. Sea sabio, hermano. Y si no tiene, pídale sabiduría al Señor. Y quiero terminar diciéndole, hermano, el versículo 28. Ahí mismo en el capítulo 2. ¿Lo tiene? Versículo 28, capítulo 2. Pero mire lo que dice este hombre. Pero hay un Dios. ¿Hay qué? Hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, que Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. ¿Sí ve que dijo que lo que acontecería cuándo? En los últimos días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Quiero decirle, para terminar, quiero decirle que la interpretación, la sabiduría no viene de Walter Mercado, ni de brujos, ni de hechiceros. ¿Quiere usted saber su futuro, su presente y lo demás? Lea la Biblia. Aquí está el futuro de la humanidad. No vaya donde Walter Mercado, que por lo mucho que le dice, claro que a nosotros nos quedaría difícil de donde Walter. Ese no atiende ni al alcalde de Bogotá, mucho menos a nosotros, porque él atiende a los grandes presidentes. Entonces resulta que ni nos falta nos hace, gloria a Dios. No necesitamos de brujos, hechiceros, de Walters, ni de nada. Necesitamos de ir aquí al sabio de los sabios, a Dios. A Él debemos de ir. Versículo 47 del mismo capítulo 2 de Daniel. Y el rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de ¿qué? De dioses, y el Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. ¿Quién dijo eso? Nabucodonosor. ¿Quiere que le diga? Si Nabucodonosor, que no conocía al Dios verdadero, reconoció que era el Dios de dioses, Señor de señores y Rey de reyes, cuánto más nosotros debemos reconocer que Él es Dios de dioses, Señor de señores, Rey de reyes, que nos da revelación, que nos da sabiduría, que nos da entendimiento, que nos bendice y nos ayuda y nos hace sabios. ¿A quién debemos de ir? Solo a Dios, hermano, al único que debemos acercarnos. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios en esta mañana. Padre Todopoderoso, yo te doy gracias por tu bendita palabra, Dios. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Dios, tu palabra dice que tú revelas. Tú eres el que da revelación. Padre, estos últimos tiempos no todo mundo los discierne. Estos últimos tiempos finales, tiempos de angustia sobre la tierra, tú lo revelas solamente a tus hijos. Mientras el mundo va, Señor, creyendo un mundo paraíso terrenal, o tal vez viendo un cuento de hadas madrinas, Señor, nosotros sabemos por la bendita palabra que para el mundo se avecinan tiempos terribles donde el gran imperio que hablaba Daniel tenía que levantarse con poder y fuerza para dominar al mundo, desmenuzarlo, descuartizarlo y acabarlo. Tiempos que están por llegar, Dios, tiempos que están más cercanos que nunca. Tiempos que las noticias ya no lo hablan, pero no lo hemos entendido porque no tenemos revelación. No los entendemos porque no tenemos sabiduría para entender las noticias del Medio Oriente. No entendemos lo que pasa en la antigua Babilonia, o sea, Irán, Irak. No entendemos lo que pasa en el nuevo imperio romano. No entendemos lo que pasó ni lo que va a pasar, porque sencillamente dice la Biblia que solamente Dios da sabiduría a quien quiere darle la sabiduría para que entienda, y revelación para el que quiera entender. Señor, hay veces ni necesitamos ser tan sabios para entender que el microchip ya casi va a salir a flote, lo que dice la Biblia.
O sea, Señor, que a nosotros no nos engañan, porque ya sabemos el mundo para dónde va y quién lo va a dominar. El gran imperio demoníaco y satánico está por aparecer en cualquier minuto. Pero Dios, gracias, porque tú nos preparas para entenderlo y para buscarte. Porque tú nos preparas no para que tengamos cultura general, porque a mí no me importa que tengamos cultura general. Esa no es mi intención, Señor. Mi intención no es llenar de cúmulo de conocimientos históricos, porque tampoco me importa. Pero la Biblia es histórica, Señor, y geográfica, y profética. Y si no entiendo mi pasado, como dice el dicho mundano, el que ignora la historia está condenado a repetirla, y se repetirá, porque escrito está. Y la Biblia dice: cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Y como dice allá el libro de Eclesiastés, lo que fue en el ayer, dice Eclesiastés cuando escribió Salomón sabio, lo que fue en el ayer será lo que vendrá. En otras palabras, lo que fue vendrá a ser. Y los cristianos dormidos, porque no entendemos. Y vemos noticias y no entendemos, porque entendemos más la novelita de turno, el yo me llamo, el Real TV. Lo entendemos tan claramente, pero tan difícil que nos cuesta entender la historia, y tan terriblemente difícil nos cuesta entender las noticias de la hora. Ay, Señor Dios, danos la sabiduría, Padre. Dijo Daniel: el Dios de los cielos es quien da sabiduría. Y cuando él llegó donde el rey Nabucodonosor, dijo: oh Rey soberano, mi Dios, mi Señor y Dios es el que me revelará, me dará a conocer y me dará a interpretar tu sueño. Hoy en día no podemos decir esto. Hoy en día lo que tenemos que decir los cristianos: el Dios de Israel nos revelará las noticias que están pasando día a día en los noticiarios, para poder entender e interpretar lo que está pasando en el planeta. Para eso es esta prédica de hoy, hermano. Si usted está dormido, para que despierte, para que Dios le revele. Si usted no tiene sabiduría para entender lo que pasa en el planeta Tierra, lo que pasa en la Mesopotamia antigua, es decir, el Asia Menor de estos tiempos, Irán, Irak, la antigua Babilonia, el antiguo imperio romano, babilónico, medo-persa, será lo que vendrá, porque veremos repetir la historia, dice la Escritura. En Eclesiastés dice: será lo que fue ayer, será lo que vendrá. Y no hemos entendido los cristianos, todavía no entendemos. Danos sabiduría, Dios, para entender lo que pasa a nuestro alrededor, para no ver, bendito Dios, con los ojos naturales, sino con ojos espirituales. Danos discernimiento para digerir lo que pasa en el planeta, Dios. Esto no es casualidad. Es que es casualidad el calentamiento global, no. Es que es casualidad que el tiempo está cortado y cada día es más cortico el tiempo. No, esto no es casualidad. No es casualidad lo que pasa en el Oriente Medio, no. Lo que pasa en Israel, no. Esto no es casualidad. Esto es lo mismo que vendrá, dijo el salmista. Lo que fue será lo que vendrá. Danos sabiduría, Dios, para entender los tiempos. También Daniel lo dijo: el Dios poderoso es el que nos hará entender todos los tiempos. ¿Quiere entender los tiempos que estamos viviendo? Lea la Biblia, pídale sabiduría a Dios, pídale revelación a Dios, ore todos los días y pídale a Dios que nos enseñe, pídale a Dios que nos guíe. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Dice: yo os enviaré al Espíritu Santo, el cual os guiará a toda verdad.
Si usted no tiene el Espíritu para que te guíe a entender la verdad del mundo, pida a Dios que te envíe el Espíritu Santo. Yo todos los días le pido a Dios: Dios, que tu Espíritu Santo esté en mí, porque yo me equivoco tanto, la embarro tanto, porque yo en mis fuerzas, en mi humana sabiduría, humana, natural, erro, me equivoco, fallo, no entiendo las cosas hay veces. Pero pídale al Padre, dice, que te dé el Espíritu Santo que te guíe a toda la verdad. ¿Quiere entender la verdad del mundo, la verdad de Dios? Yo no estoy hablando de religión, no me importa la religión. Yo estoy hablando de entender la verdad de Dios. La palabra de Dios dice: cielo y tierra pasará, pero esta palabra, mi palabra, la Biblia, no pasará. Y dijo el Señor: porque pasará tilde, coma y lo que quiera pasar, pero esta palabra se cumplirá y tendrá que ser. Se cumplirá la Escritura. Y yo le creo a la palabra, hermano. Si usted no le cree, no es mi interés que le crea. Si a mí no me cree, no me importa que a mí me crea. Pero le digo hoy en el nombre de Jesús: comience a creer en Dios verdaderamente. Todo el mundo dice creer en Dios. Todos le creen, dice que creemos en Dios. ¿Sabe que los demonios creen en Dios? Dice la Biblia que los demonios, cuando escuchan a Dios, tiemblan, porque creen en Dios. Y cuando llegó Jesús, había un endemoniado y le dijo: Jesús, no me atormentes, sé que vienes del Dios de los dioses. Se asustó porque creía en Dios. Todo el mundo cree en Dios, pero la Biblia me dice que tenemos que creerle a Dios, que es diferente. Créale a Dios, no al pastor, porque un pastor se equivoca. No le crea a un pastor, créale a la palabra de Dios. Y si yo doy la palabra, crea lo que yo he dicho por la palabra. Créale a Dios, hermano. Pídale sabiduría y revelación para que Dios nos ayude, hermanos. Gracias, Jesús. Toda la gloria es para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor. Dios es bueno.